Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Hoy día le voy a enseñar lo que es la resurrección de la carne. Abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 15, versos del 3 al 4. Y el 14 también. Dice así la palabra. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Pablo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Verso 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme las Escrituras. Verso 14. Y si Cristo, dice, diga, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por tu bendita palabra. Te pido, Padre amado, que en esta preciosa mañana usted empiece a hacer milagros extraordinarios, milagros y prodigios en la vida de cada hombre y de cada mujer que está aquí. Usted va a empezar a sentir algo muy fuerte en este día. En esta preciosa mañana el Señor, el Espíritu Santo lo va a sanar, física y espiritualmente. En el nombre de Jesús, te pido, Señor Espíritu Santo, que empieces a sanar ahora mismo esos corazones que se encuentran dispersos en el mundo fuera de usted. Le pido, Señor Espíritu Santo, que ministre mi vida, que la palabra que salga de mi boca sea bajo su orden, no bajo mi orden. Oh Dios eterno, ministra el corazón dolorido, la ansiedad de cada hombre, la necesidad espiritual, física, económica que cada hombre y cada mujer ha traído aquí. Señor, sea usted proveyendo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Siéntese, por favor. Quiero hacerle una referencia antes de empezar el mensaje. La resurrección, tanto si nos referimos a la de Jesús como a la del resto de la humanidad, es un tema humano que pone límite a la persona. Es nuestro último atrevimiento frente a las tumbas de los seres queridos. Póngame eso. Dice que es nuestro último atrevimiento frente a la tumba de nuestros seres queridos, porque es la esperanza que nos queda a los creyentes. Siempre hemos escuchado que resucitará de entre los muertos, y esa es la esperanza que nos queda a los familiares cuando mueren nuestros seres queridos, ¿no es cierto? De volver a verlos, y siempre estamos pensando en esto de volver a verlos. Y un día le pregunto, un pastor amigo judío estaba predicando en una de las células, de las anclas que nosotros hacemos, y tendió a confusión. Allá había una mujer que era la anfitriona, casada con su esposo, pero este esposo había tenido, creo, 2 mujeres antes. Y entonces ahí viene lo que dice la Biblia, ¿no? Cuando al Señor Jesús lo provocaron y le preguntaron que este hombre que se casó con una mujer murió, y luego el hombre muere, y así llega hasta el séptimo hermano. Entonces le preguntan al Señor Jesús de cuál va a ser mujer, de cuál de los 7 hermanos va a ser mujer. Y el Señor le dijo con algunas palabras fuertes, en conclusión, que cuando uno resucita ya no se va a dar en casamiento ni en matrimonio, sino que resucita para vivir en vida eterna con Cristo. Amén. Usted ya no se va a dar en casamiento, ni que usted va a vivir otra vez. Por eso
aquí en la tierra usted tiene que disfrutar con la mujer que Dios le puso a su lado. ¿Está bien? Y si Dios lo ha dejado solo por un tiempo, la próxima que venga no la pierda. Amén. Y que sea cristiana, que no sea cretina, o no sea cretino. Que usted quiere ir a la iglesia y ella quiere ir a la discoteca, entonces va a haber disensión. Tiene que casarse en yugo igual. Andarán dos juntos y no se ponen de acuerdo. Imagínense que un zapato suyo es 38 y usted calza 40. Carga un 40 y un 38, va a andar apretado. Tiene que andar usted en yugo igual. Tiene que ser su pata. Tiene que ser de igual yugo. Amén. No será nunca un acontecimiento demostrado ni demostrable la resurrección. Más bien podemos decir, como escribía un escritor llamado Unamuno, nada digno de probarse puede ser probado ni desprobado. El lenguaje sobre la resurrección solo se torna indigno cuando se vuelve demasiado seguro. Un discurso sobre este tema que no tuviera un ápice de vacilación resultaría paradójicamente poco convincente. Si la resurrección de Jesús pudiera demostrarse como pretende la apologética tradicional, ¿de qué nos serviría la fe? Es por fe que yo digo, por la fe en Cristo, que yo tengo vida eterna. Diga, yo tengo vida eterna en Cristo Jesús. Es por fe, no por vista. Algo que esté demostrado no necesita de la fe. Es por gracia que usted va a resucitar para vida eterna. No es por mérito suyo, es por la gracia en nuestro Señor Jesucristo. No es porque usted hoy día regale 10 millones de dólares de los 100 que tiene. Dígame, dígame. Diga, yo voy a tener 100 millones de dólares y voy a regalar 10%. Amén. Fuera del diezmo, pues no. Pues si tiene 100 millones, el 10% del diezmo es de 10 millones. Pero si usted regala, ya es de su ofrenda 10 millones más. Y la verdad es que la gente no tiene porque no cree que puede lograrlo. Diga, yo voy a tener 100 millones de dólares para bendecir a los que no tienen. En el nombre de Jesús. Algunos se ríen y lo repiten porque sí creen. Otros se quedan mudos. Repita conmigo. Yo voy a tener 100 millones de dólares. Y voy a dar mi diezmo. Y voy a ofrendar más allá del diezmo. En el nombre de Jesús. Amén. Eso póngalo para que, como dice Dante Gebel, los fariseos se pongan bravos. Esta es una iglesia de prosperidad porque creemos en Cristo. Nuestro Padre lo tiene todo. Esta no es una iglesia de escasez, porque yo sé en quién creo. Mi Padre lo tiene todo. Los pastores se han llenado la boca diciendo literalmente lo que dice la Escritura. El oro y la plata es de Dios, y Él se lo da a quien Él quiere. Pero nunca los pastorcitos se atreven a irlo a tomar. Y yo soy hijo de Dios, usted es hija de Dios, usted es hijo de Dios. Atrévase. No dejen que se lo lleven los chinos y los cubanos. Está bien que los cubanos se lo lleven ya, pero los que están aquí en Ecuador, pero no que se lo lleven a la isla. El oro es suyo. El oro no es del diablo. El oro no es de los chinos. El oro no es de los canadienses. El oro es de Dios. Y si le ha placido a Dios ponerle oro aquí en el Ecuador, pues diga, ese oro es mío. Algunos están dormidos. Dile al que está al lado. Dile tú al que está al lado, al dormido. Dile, ese oro es mío. No es tuyo porque tú estás dormido. Así mismo la resurrección es suya. La resurrección vale más que el oro. Usted debe de apropiarse. ¿Cuántos quieren oro? Pregunté, ¿cuántos quieren oro? ¿Cuántos quieren plata? Gloria al Señor. El oro y la plata vienen juntos. Donde hay oro hay plata. Y vale más que el papel moneda. Le llaman plata al papel moneda porque usted puede comprar plata. Así que si usted quiere oro y plata, yo espero que también quiera la resurrección, que vale más que la plata y que el oro.
Porque se mueren los ricos, se murió Rockefeller y el petróleo se quedó aquí porque es de Dios, no era de Rockefeller. Pero la resurrección la da Cristo. Usted y yo tenemos que seguir a Cristo. Él nos da vida eterna. Y el oro y la plata no compra vida eterna. ¿Sí sabe usted? La vida eterna la da Cristo. Cuando usted se decide a seguirlo con todo su corazón. Y cuando usted empieza a actuar en misericordia y con obras de justicia. Es aquí las obras de justicia. No es después de muerto. El muerto al hoyo y el vivo al pollo. Es aquí en la tierra que empieza su resurrección. Es aquí, cambiando su estilo de vida, viviendo para Cristo. Amén. Y es por esa fe que yo declaro que me viene un nuevo tiempo, que viene una nueva temporada para la nación. Por esa fe es que va a venir un milagro. Porque si yo solamente creyera en lo que veo, entonces no va a ocurrir nada. Y esa fe se acrecienta cuando usted empieza a buscar la presencia de Dios, que usted empieza a leer la palabra de Dios. Así como cuando usted se hace experto en conducir un vehículo por las carreteras del Ecuador, o se hace experto cuando usted conduce un avión, es en la medida que usted va ejerciendo esa profesión, que usted va teniendo experticia. La fe crece. La fe crece. Había ese hombre que fue 38 años ahí al pórtico de Bethesda. Y un día pasó Jesús y le dijo: ¿quieres caminar? ¿Quieres ser sano? Y él le dijo: sí, pero no hay quien me meta allí al estanque, porque no hay quien me ayude. Usted conoce la historia. Y el Señor le dijo: levántate, toma tu camilla y ándate. Ese hombre no creía que ese era Jesús, no sabía que ese hombre era Jesús, pero tenía una fe durante 38 años yendo allí. Mire, 38 años yendo allí. A veces nosotros desistimos de nuestro propósito porque creemos que Dios no nos escucha. Y a mí también me ocurre. Mi milagro no llega. Pero ¿sabe cuál es el problema? Usted tiene que revisar. No es que su oración no llegue al cielo. Su oración llega express, así como el WhatsApp. ¿Cuántas veces usted me ha escrito y yo no le he contestado al WhatsApp? Y yo ya leí el mensaje suyo, pero no le contesté. No le contesté porque no lo vi, o no tuve el tiempo. Vi el mensaje suyo, pero no lo leí. Dios escucha todo. Dios le ha dicho a los hombres que han clamado a Él, como el caso de Daniel. El ángel le dijo: tu petición fue concedida el mismo día, mas sin embargo se demoró 21 días en llegar. ¿A cuánto le tiene retenida la bendición el Señor de lo que usted viene pidiendo? Alce la manito. Le va a llegar. Diga: mi petición ya está concedida en el reino de los cielos. Ahora yo voy a revisar en qué estoy fallando. Porque mi oración ya fue concedida. Pero yo tengo algunas cosas pendientes con el Señor. Amén. Eso ocurre. Yo anoté que tengo pendiente de promesas. Yo sé que una vez que las cumpla todas, el Señor me abre la llave. Amén. Diga: yo voy a anotar todo lo que tengo pendiente con el Señor. Y yo sé que una vez que las cumpla, el Señor me va a conceder lo que yo le estoy pidiendo. Denle un aplauso al Señor.
¿Sabe cuál es el núcleo de la fe? Jesucristo. Diga, el núcleo de mi fe es Jesucristo. No es ninguna otra cosa. Y yo pongo mi objetivo en Cristo. Él es el núcleo de la fe. Jesucristo es el núcleo, el centro. Él resucitó de entre los muertos. Y si Él resucitó de entre los muertos, le va a conceder su milagro. Amén. Sin resurrección no hay cristianismo. Si Cristo no resucitó, como dijo Pablo, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Cristo resucitó de entre los muertos. Diga, Cristo resucitó de entre los muertos. Nosotros creemos que Cristo resucitó. Aunque hayan dicho los judíos, aunque hayan dicho los fariseos, aunque hayan dicho los escribas, los sacerdotes de ese tiempo, los que gobernaban el Sanedrín, los que gobernaban el consejo, que fueron donde Pilato y le dijeron, ¿te acuerdas tú de ese charlatán que dijo que él resucitaría el tercer día? Manda una guardia, no vaya a ser que esto sea peor que lo primero. Y de hecho les ha resultado peor. La resurrección de Cristo les resultó peor. Cristo previno y le dijo cuando le pedían una señal, les dijo, esta señal no se le va a dar a ustedes. La única señal que ustedes tienen es la señal de Jonás. Y crean, Jonás estuvo 3 días en la panza de ¿quién? ¿Una ballena? ¿De una ballena? De un gran pez. Gloria a Dios, ya han aprendido. Cuidado, se caen con alguien. Es en la panza de un gran pez. Ya en los 3 días fue arrojado y tuvo que ir a cumplir el propósito. Y Jesús menciona a Jonás. O sea que eso fue real. Y Jesús estuvo 3 días y bajó al centro de la tierra y resucitó de entre los muertos. Y así como se habla de Jonás, que es menos que Jesús, no tiene comparación. Hoy día hablamos de Cristo y su obligación es hablar de un Cristo resucitado. Usted no tiene porque usted no cree. Usted cree en un Cristo por ahí más o menos, un Cristo muerto, bien el expreso, haciendo una gran imagen como hacen los muñecos eso para Año Nuevo, ¿no? Y ahí están haciendo un muñeco grandote y bien el expreso. ¿Cuántos vieron? Métase a internet. Y ese es Cristo. Ese no es Cristo. ¿Cómo va a estar reproduciendo otra vez un muñeco? Así como hace un muñeco de Año Nuevo, hace otro muñeco y dice que ese es Cristo. Es una locura del diablo. Y muchos creen y van atrás de ese muñeco y se saetean. Y así hemos perdido mucho atrás de esos muñecos. Yo iba a la iglesia de San Vicente y ahí a un muñeco que ya no tenía ni uña, ahí yo también le ponía el dedo. ¿Cuántos fueron a San Vicente? A ver, aquí hay algunas que... Ahí está. Ahí no hay vida, ahí hay negocio, ahí hay idolatría. Y la idolatría la condena a Cristo. Lea Éxodo capítulo 20. Lea Salmo 135 en su Biblia, en la católica. ¿Cuándo tiene Biblia católica en la casa? ¿Cuándo tiene Biblia católica en la casa? Y si no, búsquela en internet. Es la misma Biblia con diferente contenido y hasta más bonita, mejor explicación tiene la católica. Pero no nos enseñaron un texto descontextualizado, que es el catecismo. Pues ya dije la semana anterior que vamos a entrar en un proceso de evangelización a los niños. No podemos dejarnos ganar la carrera. Amén. Así que el núcleo de la fe es Cristo. Diga, el núcleo de mi fe es Cristo. Amén. Ahora, anote si tiene papel este primer punto. La resurrección es un milagro.
La resurrección es un milagro. ¿Cuál es nuestra posición respecto a los milagros? Muchas personas no creen en los milagros porque consideran que la naturaleza se rige por unas leyes que no pueden ser violadas. Los milagros serían desde esta perspectiva una realidad imposible, como decía el famoso teólogo modernista Rudolf Bultmann. Jesús no resucitó porque la resurrección es imposible. Y muchos lo repiten el día de hoy. Que Cristo no resucitó porque la resurrección es imposible. Claro que es imposible para el que no cree. Pero usted y yo creemos que Cristo resucitó entre los muertos. Y por eso le dije antes que los que lo crucificaron fueron a hablar con Pilatos. Y yo le voy a explicar el proceso de la resurrección bíblicamente. No obstante, la cuestión que debemos preguntarnos es: ¿todo aquello que no entendemos es imposible? Esa es la pregunta. ¿Es imposible todo aquello que no entendemos? No, no es imposible. Usted no lo puede entender, pero a un Josué, peleando en Gabaón, le pidió a Dios que parara el sol. ¿Cuántos creen que el sol se para? Que el sol da vuelta. ¿Cuántos creen que el sol da vuelta? El sol no da vueltas. El sol no da vuelta. La tierra da vuelta alrededor del sol. Mas sin embargo Josué le pidió a Dios que pare el sol para él seguir peleando y que se pare el día y ganar la batalla de día. Y Dios entendió que lo que él quería era más tiempo y le mandó a parar la tierra 12 horas. O sea que aún pidiendo mal, y no solo la tierra, sino todos los planetas, el sol está estable, todo gira alrededor. Por eso es que lo imposible es posible, pero solamente en Cristo. Solamente cuando usted pida al Padre eterno. Lo imposible, diga, mi imposible es posible porque yo creo que Cristo resucitó de entre los muertos. Denle un aplauso al Señor. Todo lo que no comprendemos no ocurre. Eso es lo que a veces pensamos. Este esquema mental, este paradigma científico, esta idea clásica de la ciencia, tan querida durante la época moderna, está empezando a cambiar en los últimos tiempos. El escepticismo en la posmodernidad ha llegado también a la ciencia. Ahora empieza a aceptarse que hay cosas que no pueden explicarse con el método científico tradicional y sin embargo ocurren. Hasta hace relativamente poco se consideraba el mundo como cerrado en sí mismo, algo similar a una máquina o a un reloj al que se le había dado cuerda. Una entidad que resultaba perfectamente investigable. Se creía así que todos los misterios del universo serían explicados por la ciencia, ¿no es cierto? En eso andan los jovencitos ahora, si no pregúntale a Rulo. En un mundo como este Dios no podía intervenir. Sin embargo, en la actualidad esto se cuestiona y con razón, como ha explicado bien el filósofo Karl Popper. Hoy se cree que la realidad del cosmos es dinámica, cambiante y abierta a la posibilidad divina. Mire, hace unos pocos días estábamos con un señor y me dijo que él cree en una fe razonada. Y yo la verdad, porque él me dijo, cámbiese acá atrás para ir conversando con usted. Recién no conocía a este señor. Entonces, adelante fue un amigo de él y la persona que andaba conmigo, y él se sentó atrás conmigo y dentro de las cosas que hablamos me dijo, pastor, yo sí creo en la fe, pero en una fe razonada, de esa fe que hablan los científicos. Entonces la verdad que me dejó en off, me dejó en silencio, no tenía que responderle. Y antes de que se baje, Dios puso en mi corazón y en mi mente una reflexión muy sencilla. Y le dije, solo quiero decirte de esto que está hablando aquí.
Dígale al que está al lado, escucha lo que van a decir. Dile al que está al lado, que se está durmiendo, dile, escucha lo que van a decir. Le dije yo a este hombre que me decía que él creía en una fe razonada. Le dije, oye, ¿tú has escuchado que hay personas que entran con cáncer, con tumores, a las clínicas y que los médicos han comprobado por 3 o 4 exámenes, primero por radiografía, luego un examen de sangre, luego le hacen un escáner, luego le hacen la última resonancia magnética y ahí está el cáncer y está enraizado y el cáncer ya avanzado y ese hombre lo van a operar tal vez para ganarse un billete los médicos, porque los médicos son comerciantes también? ¿Cuánto creen que los clínicos y los médicos son comerciantes? Como todos, como todos. Y le dice, vamos a abrirlo. Pero ¿sabe qué? Va a vivir 3 meses más. Y la familia que tiene un seguro de vida por $3 millones le dice, opérelo para que viva 3 meses más. Y entonces hay una hermanita cristiana evangélica que es hija del hombre que está muriendo. Y va al ancla del pastor Rubén Lora, allá en San Borondón, porque como es pelucona, entonces le pide que ore por su papá. Y el pastorcito ora con sus amigos y sus hermanos. Y la mujer se fue a Estados Unidos con su marido para operarlo. ¿Y qué pasa? Que cuando llega a la mejor clínica, a la mejor hospital de Estados Unidos, al Jackson Memorial Hospital de Miami, y los médicos le hacen el examen, y los médicos dicen, no tiene cáncer, esto es una farsa, ¿quién la mandó para acá? ¿Ustedes han escuchado eso que ha ocurrido? Yo he escuchado eso y lo hemos vivido. Entonces le decía yo a este hombre, ¿y qué opinas tú de eso? Que los médicos dicen, pero aquí había cáncer, aquí está toda la radiografía, la resonancia, todos los testimonios. Hace poco va un muchacho jovencito, no creyente en Cristo, o creyendo en Cristo a su manera, a pedir oración, porque su papá tiene un cáncer en la garganta terminal, ¿no es cierto? Llega a Estados Unidos, esto nosotros lo podemos decir, no solamente, este es el último milagro que Dios ha concedido, a través de la oración. Y el chico pide la oración, su padre entra al quirófano al día siguiente, lo opera, y el cáncer en la garganta que le encuentran es una glandulita, o una, ¿cómo se llama? Una glandulita encapsulada con pus. Y se la sacan y no tiene cáncer. Esa fe razonada no existe. No hay fe razonada, diga, no hay fe razonada. Hay fe de milagros en Cristo Jesús. Entonces, aún los científicos están hablando de un cosmos dinámico, pero no es así. Hay un creador. No hay evolución. Hay un creador de la evolución. Amén. Hoy se cree que la realidad del cosmos es dinámica, cambiante y abierta a la posibilidad divina. Si se acepta que el mundo es abierto y puede ser comparado con un iceberg del que solo se conoce una pequeña parte, que es más lo que no se ve que lo que se ve, entonces sí es posible el milagro. Muchos astrofísicos se refieren a la probabilidad de que existan bastantes más dimensiones en el universo de las 4 a las que estamos habituados. La física cuántica y la teoría general de la relatividad permiten suponer que además de las 3 dimensiones espaciales, ancho, largo y alto, más el tiempo, podrían haber otras que desconocemos y en las que hoy consideramos como milagros sobrenaturales pudieran darse de manera natural. La resurrección es una realidad. La resurrección es por fe. Usted va a resucitar por fe. El Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Número 2. La resurrección no puede probarse científicamente. A pesar de todo, hoy por hoy, la resurrección de Jesús no puede ser probada. Como no puede ser probado científicamente ningún hecho histórico.
Uno de los elementos del método científico es precisamente la reproducción del fenómeno natural en el laboratorio para su demostración. Pero evidentemente los hechos históricos no pueden reproducirse, ya que ocurren una sola vez. La historia es, por tanto, una disciplina que no puede seguir paso a paso el método científico que se aplica en la ciencia de la naturaleza. Cristo resucitó por el poder del Espíritu Santo. No fue a través de un método científico. Amén. La ciencia es de Dios y el hombre la descubre y la aplica. Pero aún la ciencia es de Dios. Amén. Punto 3. Diferencia entre el hecho y la fábula. El apóstol Pedro escribe: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 16. Decir que la resurrección de Cristo solamente fue una confusión en las mentes de sus discípulos, ojo, ya que no soportaban la idea de que hubiera muerto. Es desconocer que aquellos hombres distinguían perfectamente de entre los hechos reales y las fábulas artificiosas. Ellos sabían bien que los muertos no suelen resucitar. De ahí la incredulidad de Tomás. ¿Usted se acuerda de Tomás de la Biblia? No de Tomás Evelio Peñalich, sino de Tomás de la Biblia, el discípulo, que dijo: si yo no veo, no creo. Porque hasta ese entonces no habían visto resurrección, no creían. Por eso es que Tomás es muy enfático y dice: si yo no creo, si yo no veo, no creo. Y luego el Señor se le aparece, dice: Tomasito, está bien que no creas, pero ahora estoy aquí. Y el Señor, y Tomasito le dice: Señor mío y Dios mío, ahora creo, perdóname. Y el Señor le dice, lo exhorta. ¿Qué le dijo? Porque me has visto, has creído. Yo no quiero que usted ande así. Yo no quiero que usted ande por vista. Yo quiero que usted ande por fe, de que su posición, de que su circunstancia va a ser otra. Venimos hablando de esto y yo quiero que usted capte. Dígale al dormido: escucha lo que va a decir el pastor. Ya lo vio, ya lo vio. Hay unos que se fueron a lavar la cara y está bien, porque esto es lo mejor que viene. Les decía que no es por vista, es por fe. Su situación no va a ser como dice el Fondo Monetario Internacional, que va a haber crisis en su vida, que va a haber crisis en el Ecuador. Eso lo cancelamos aquí cuando el Fondo Monetario Internacional dijo que venían 5 años de crisis. Mentira del diablo. El diablo quisiera eso para el Ecuador, pero no va a ocurrir. Es mentira. Viene una nueva temporada, viene una nueva bonanza para el Ecuador. No importa cómo estemos, no importa cómo queremos, viene una nueva temporada para su vida. Diga: viene una nueva temporada para mi vida. Diga: viene una nueva temporada para mi vida en estos 5 años. Nosotros declaramos aquí el año 2015 que venían 7 años de bonanza, no de escasez. Cuando usted le cree a Cristo y usted se pone en la brecha y usted empieza a declarar prosperidad en todas las áreas de su vida, no solamente en el área económica, sino en el área espiritual, en su vida física. Aquí hay testimonios de hombres que no podían ni caminar y el Señor los ha sanado. Claro que después se van por ahí como el hijo pródigo y después regresan. A los hijos hay que dejarlos ir para que regresen. Ese fue el ejemplo del hijo pródigo. Hay que dejarlos ir, hay que soltarlos. Entonces, cuando están comiendo algarroba, peleando con los cerdos, se acuerda que en la casa de su padre hay mucha abundancia de comida. Y entonces regresan y dicen: en la casa de mi padre hay mucha comida, yo voy a regresar. Y siempre está el Señor con los brazos abiertos.
Porque por algo murió nuestro Señor Jesucristo. Y luego que muere, resucita de entre los muertos. Si el Señor resucitó de entre los muertos, Él va a resucitar tus finanzas en el nombre de Jesús. No importa el nombre del que le ha robado. Dios lo va a restituir. Diga, el Señor va a restituir todas las áreas de mi vida, espiritualmente, físicamente y económicamente, en el nombre de Jesús. Y yo declaro que por fe, diga, por fe, tengo vida eterna. Cuando usted declara, usted le está arrancando al infierno su bendición. Dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se declara para vida eterna. Usted tiene que declarar, usted tiene que escribir. Si usted no declara, usted no echó fuera al diablo, entonces el diablo va a quedarse allí. ¿A cuánto le dijeron cuando eran chiquitos que insultara al diablo para que se vaya? A ver, alza la mano, a ver, lo quiero ver. ¿A cuánto le dijeron cuando eran chiquitos? Insúltalo, alza la mano, insulta. Es verdad, el diablo es un cobarde. Claro que este lo insultaba nada más. Y es bruto aparte de eso, porque si no estuviera en el cielo. Claro, es verdad. Cuando usted reprende al enemigo, cuando usted lo bota, cuando el delincuente va llegando, tiene una escopeta y la ve el delincuente, ¿qué hace? Se va, sale soplado. Así mismo es el diablo. La escasez. Dígale a la que está dormida al lado suyo, despierta que viene lo bueno. Dígale, yo ya la vi. O bájale el aire para que le dé calor, entonces empieza a soplarse. Yo creo que es el aire. Mi vida eterna con Cristo está garantizada. No por lo que usted haga, sino por el sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Gracias por ese amén. Es por gracia que tiene vida eterna. Así que Tomasito creyó porque vio. Yo quiero que usted crea por fe. Diga, yo creo por fe, no por vista. Yo creo en mi resurrección, porque mi hermano mayor, el Señor Todopoderoso, Jesús de Nazaret, resucitó de entre los muertos, y Él es el primogénito de la resurrección, y yo soy coheredero de esa gracia con Cristo, y viviré eternamente, para siempre, ministrando en su presencia. Gloria al Señor. Oró por el que estaba dormido también. Hubieron testigos de la resurrección de Cristo. Sí, claro. Magdalena, María Magdalena, las amigas de ella, los apóstoles. Y dice que el Señor se apareció a más de 500, ¿se acuerdan? ¿No? También a dos muchachos que iban platicando, que iban camino de Maús, iban platicando, y el Señor se les acercó. Hubieron testigos. Y dice que cuando el Señor Jesucristo expira en la cruz del Calvario, dice que muchos muertos en las tumbas se levantaron. Y después de que Jesucristo resucita, ellos también salieron. Imagínense ese escenario, hacer una película de esto. Nadie se la ha inventado todavía. ¿Mandé? Viene la segunda parte de... Dios no está muerto, yo nunca vi la primera. La de Mel Gibson, la de Pasión de Cristo. Ok. La hacienda de cuando resucitó. Ok. Así que las versiones de la resurrección que da el Nuevo Testamento ya circulaban cuando todavía vivían los contemporáneos de Jesús. Estas personas pudieron confirmar o negar la veracidad de lo que predicaban los apóstoles. Los evangelistas fueron testigos directos de la resurrección, o bien relataron aquello que testigos oculares les habían contado.
Los apóstoles defendieron el evangelio apelando al común conocimiento del hecho de la resurrección de su maestro y gozaban y de gran simpatía entre el pueblo. Hechos 4:33. ¿Cómo podían gozar de gran simpatía entre el pueblo si la resurrección no hubiera sido un suceso verdadero? Si mintieron deliberadamente, ¿acaso la gente no conocía la verdad o lo habrían tolerado? La resurrección de Cristo es real, negada por muchos hombres, por muchos textos y doctrinas que han desviado al hombre y a la mujer, a la creación, de este hecho histórico, pero divino. En el Espíritu del Señor estaba este pacto eterno, este pacto celestial. Escúcheme lo que le digo. Esto ya es un rema de la palabra. Hubo un pacto celestial en el reino de los cielos entre el Padre y el Hijo. Hubo un pacto celestial donde el Padre y el Hijo se ponen de acuerdo para ir al rescate de la humanidad, porque todo padre no puede vivir separado de sus hijos. Nosotros somos hijos, somos una creación de Él, y Él no quería que nos perdiésemos eternamente. Después del pecado de Adán, quedamos desarraigados, destituidos de la gracia de Dios. Y en ese pacto celestial entre el Padre y el Hijo dice: yo voy al rescate. Así como había venido un hombre a la tierra, Adán, Jesús, Dios mismo, dijo: yo voy en forma de hombre. Y es a través de ese sacrificio, de ese pacto eterno, que usted y yo tenemos resurrección. Porque Él resucitó de entre los muertos. El Padre no podía dejarlo allí toda la vida. Jesucristo resucitó. Diga: Jesucristo resucitó. Denle un aplauso al Señor. Y vamos a ir concluyendo. La Escritura da testimonio de esto que yo le he hablado hoy día. Y hay un sello romano roto. Este es un punto. Del punto número 2. Cuando el gobierno romano ponía un sello en cualquier lugar para evitar que se manipulase algo, la pena por violarlo era la crucifixión cabeza abajo. ¿Quién se hubiera atrevido en esos momentos a arrancar el sello de arcilla que Roma había colocado en la tumba de Cristo? Recuérdese que los discípulos estaban asustados y desorientados, porque hay la fábula de que los discípulos se robaron a Jesús. ¿Se han escuchado eso? Aún la Escritura lo dice. 2.2. Hay una tumba vacía. Estas son los puntos de coincidencia en que Cristo resucitó. Los romanos mandaron a poner una guardia entre 4 y 16 hombres. No era fácil. Los discípulos, ¿dónde estaban los discípulos, los hombres? ¿Cómo? ¿Quién dijo llorando? Estaban tristes y llorando. Pero las mujeres andaban buscando a Cristo. Por eso es que el Señor restituye a la mujer. Claro, la sociedad hasta el día de hoy la tiene todavía doblegada, pero Cristo restituye y repone a la mujer. Amén. Porque los hombres estaban tristes y llorando, así dice el Evangelio. Estaban escondidos, asustados. ¿Cómo podían ir ellos a llevarse el cuerpo de Cristo? Así que había una tumba vacía. Quedó la tumba vacía. Este es el detalle más importante, ya que la mayoría de las religiones se basan en tumbas llenas con los restos de sus líderes, como el de Mahoma, como el de Buda, a las que los fieles acuden en peregrinación para venerarles. Hay otros que van y ven monjas que están, dice, intactas. Sin embargo, la tumba de Jesús quedó vacía por los siglos de los siglos. Usted va a Jerusalén, a la tumba de Jesús está vacía. Y es irrefutable. Aún los judíos no hacen nada al respecto. ¿Usted cree que si hubieran encontrado los huesos de Jesús, ya no los hubieran puesto allí? Para desvirtuar de que Cristo resucitó. Cristo resucitó, hermanos. Cristo resucitó.
Los discípulos, gracias a la fuerza emocional que les produjo ver a su maestro resucitado, no empezaron a predicar en Atenas, en Roma, donde nadie hubiera podido contradecirle, sino que valientemente se dirigieron a Jerusalén y allí hablaron de Cristo resucitado. Si la tumba no hubiera estado vacía realmente, o si el cuerpo de Jesús hubiera sido arrojado a una fosa común, como algunos pretenden, la predicación de los apóstoles habría sido denunciada rápidamente por muchos de sus adversarios. De hecho, los metieron a la cárcel. De hecho, los apalearon, les dieron 39 latigazos. Los llevaron a la presencia de los jueces, de los sacerdotes, y ellos no dejaron de predicar la resurrección de Cristo. No obstante, la explicación oficial que se dio acerca de que los discípulos habían robado el cuerpo demuestra que la tumba estaba realmente vacía. Mateo capítulo 28, del 11 al 15, ella lo corrobora. ¿Cómo iban a robar el cuerpo unos discípulos que habían huido presas del pánico? Además, muchos de ellos fueron perseguidos, metidos en la cárcel, torturados, incluso martirizados por predicar la resurrección. ¿Hubieran soportado todo esto por una mentira? Hay tradiciones tanto romanas como judías que reconocen que la tumba está vacía. Los judíos, muchos que el día de hoy no creen que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Usted cree que no hubieran encontrado unos huesos y se hubieran atrevido a poner y decir que esos son los huesos de Jesús? Pero muchos judíos el día de hoy creen que Jesús es el Hijo de Dios, y tenemos que seguir orando por ellos, porque el Señor vino a todos, primero a ellos y luego a nosotros. Por ellos tenemos vida eterna. Hay tradiciones tanto romanas como judías que reconocen que la tumba estaba vacía. Esta es una evidencia muy fuerte porque se basa en fuentes hostiles al cristianismo. Josefo, Claudio Josefo, que era un historiador judío, así lo reconoce. Aún Claudio Josefo reconoce que la tumba estaba vacía y está vacía. Otro punto, la gran piedra circular quitada. Imagínese usted una piedra de 2-4 toneladas. ¿Qué iban a poder sacarla esos apóstoles, esos discípulos nerviosos? Peor las mujeres. Aparte que había una guardia de 4 a 16 personas allí. La guardia romana formaba por un cuerpo de hombres, de oficiales de 4 a 16 soldados. Estaba ausente de su puesto. Dormir será castigado con la pena de muerte en la hoguera. ¿Qué les ocurrió? La realidad es que la piedra circular que cerraba la tumba de unas 2 toneladas de peso apareció quitada de su lugar. Dice que habían 2 ángeles vestidos de blanco allí. Alguna vez leí un libro que decían que los esenios, que era una secta que le llamaban de los sabios, habían ido vestidos de blanco porque los esenios se vestían de blanco y se habían llevado el cadáver de Jesús al desierto. ¿Usted cree que los romanos y los judíos en ese tiempo no hubiesen pagado lo que sea? Hubieran movido toda la arena del desierto para encontrar los huesos de Jesús. Nada puede desvirtuar que Cristo resucitó de entre los muertos. Gloria a Dios. Otro punto importante es que la mortaja estaba intacta. Con lo que habían cubierto Jesús, estaba intacta. Cuando entraron en la tumba descubrieron que la mortaja aún estaba allí intacta y bien colocada. Dicha mortaja pesaba unos 40 kilos y estaba constituida por tela y ungüentos aromáticos. Es como si el cuerpo de Cristo se hubiera evaporado a través de los lienzos, ya que estos conservaban todavía la hechura del cadáver. ¿Cuántos han escuchado eso del lienzo de Jesús? Esta es una evidencia. La piedra movida, la mortaja puesta allí intacta, son evidencias de que Cristo resucitó. La tumba vacía, apariciones del resucitado. Jesús se aparece, Jesús no se esconde, y eso no lo pueden negar aún los libros romanos, judíos de la época ni los actuales. Aún las doctrinas que hablan de líderes no pueden desvirtuar que Jesucristo resucitó. Y solamente en Cristo resucitado tenemos vida eterna. Si usted quiere hacerse hinduista o salvado, seguir a Baba, al baboso,
usted va a reencarnar en perro o en gato. Yo no quiero reencarnarme ni en perro, ni en gato, ni en cucaracha. Imagínate tú, Evelio, reencarnado en una cucaracha. Luego vienen y te pisan. O en perro, o en perra, o en burro, o en burra, en león, en tigre. ¿Cuántos creyeron en la reencarnación en su momento? Hacen la manito, ya acá hay uno. ¿Cuántos otros más? Diga la verdad, ¿cuántos más hay? A ver. Ya. Es mentira del diablo. Eso es mentira. Yo no quiero verlo. Y gracias a Dios. Y usted tiene que predicarle a esos que no creen que nosotros vamos a resucitar para la vida eterna con Cristo. Que son una mentira del diablo, son filosofías de hombres. Pero es que también la Biblia la escribieron los hombres, con la gran diferencia, inspiradas en el Espíritu Santo. ¿Cómo negar los milagros de la Biblia? ¿Cómo negar los milagros del día de hoy? Es un milagro que usted y yo estemos aquí el día de hoy, predicando. Yo predicando soy un milagro. Tengo algunos que se me salen a veces, como que se me van, pero le voy a pedir a Dios que me le ponga una cadena de acero. No quiero que los enferme el Señor, porque entonces sabe que cuando llega el día malo la gente busca a Cristo. Amén. Yo no quiero que le llegue el día malo a usted. Yo quiero que usted busque a Cristo de verdad. Yo no quiero que le llegue la crisis. Yo no quiero que le corten una pierna. Yo no quiero que quede inhabilitado físicamente. Busca a Cristo cuando está sano. Yo doy gloria a Dios que llegué sano. Y miren que ahora que cumplí 58 años la semana anterior. ¿Cuántos sabían que cumplí 58 años la semana anterior? Dios ha renovado mis fuerzas. Tengo un corazón de 21 años y una experiencia de 37. ¿Me escuchó? Experiencia de 37, pero un corazón de 21. Si es para Dios, eso bien. Pero porque el Señor me agarró y yo fui obediente y circunvalé y no seguí el mismo camino del propósito del diablo. Yo quiero que todos ustedes prediquen, que digan: yo salí del río Jordán y esta es mi iglesia. Yo he seguido a Cristo. En el río Jordán me ayudaron, me prepararon. Yo no voy a ser celoso cuando tengo una congregación con 10,000, 20,000 personas. Yo voy a estar feliz de que usted se vaya a Cuba, a Chile, a predicar, a México. Yo no quiero gente que se venga a dormir aquí. Yo quiero gente, pégale un codazo que se está durmiendo, pégale. Pero duro. Entonces, queremos gente que conscientemente acepte a Cristo y su cambio sea de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Amén. Entonces, yo le voy a dar ese manual a usted. Cuando usted ya se ha ganado esa alma para el reino, usted la trae aquí. Y aquí le enseñamos, lo discipulamos, lo preparamos, le enseñamos a ser pastor para que vaya y predique. ¿Sí? Pero quiero también que todas las personas que vienen aquí se preparen, que empiecen a prepararse científicamente. Los jóvenes, aún los adultos como yo hice una maestría a los 50 años. Me hice experto en materia tributaria, en derecho tributario. Así que todos prepárense, porque viene nueva temporada. Y terminamos el mensaje. Así que Jesucristo se apareció a muchos. Se apareció primero a las mujeres, se apareció luego a sus discípulos, se apareció a los dos que iban caminos de Maús, que también lo habían seguido a Cristo, y a más de 500. Los textos de Mateo 28, capítulo 8, del versos del 8 al 10. Podemos poner, por favor, Mateo 28, del 8 al 10, dice: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo:
salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. 1 Corintios capítulo 15, versos 3 al 8, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último, dice Pablo, al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. O sea, hay evidencias de que Cristo fue muerto, y hay evidencia de que Cristo resucitó. Debería decir amén. Esto implica que cuando se escribieron tales relatos, la mayoría de los individuos que presenciaron el acontecimiento de la resurrección aún estarían vivos y podían testificar la veracidad o falsedad de los hechos. Sin embargo, no se sabe de ningún testigo que intentara desmentir la predicación apostólica acerca de la resurrección de Jesús en esos tiempos. Hoy día se duda, pero en ese tiempo muchos, digan muchos, creyeron porque lo vieron a él físicamente. Por otro lado, no se deben confundir las apariciones con alucinaciones. Según la psicología, las personas que sufren alucinaciones poseen normalmente un carácter paranoico o esquizofrénico. Estas se refieren, usted ha escuchado que la gente dice: no, es que escucha voces, no es que vio tal cosa, y es los demonios que los tiene encima. En el caso de Cristo no fue así. Nosotros tuvimos una experiencia con esa muchacha, ¿te acuerdas? A ti te digo Talla, te escuchaba la voz del Che Pérez, ¿te acuerdas? Estaba paranoico. Estas se refieren siempre a experiencias pasadas e igualmente suele darse una actitud de expectativa en el individuo que las sufre. No obstante, ninguna de las personas que aparecen en el texto bíblico reúne estas condiciones anormales. Por el contrario, las apariciones se produjeron en horas, situaciones y con personas diferentes, que poseían temperamentos distintos y que también tuvieron reacciones diferentes. Por ejemplo, María se emocionó, María Magdalena. Los discípulos se asustaron. Tomás mostró incredulidad. Las apariciones no corresponden a un modelo estándar, fijo, establecido y estereotipado. Cada una es bien distinta de las demás. El prestigioso teólogo alemán de la Universidad de Frankfurt, Hans Keller, escribe: una explicación puramente psicológica es incompatible con la seriedad y el alcance religioso de los textos. Las apariciones pascuales del resucitado no deben concebirse como visiones. Amén. Hasta ahí nos quedamos, y la próxima semana continuamos con la resurrección de Cristo. Cristo es real. Póngase sobre sus pies. El Señor no está muerto nunca más. Él está vivo.